Bien, hoy vamos a hablar del circuito vascular, como les mencioné recién. Lo que hemos estado trabajando previamente en las clases anteriores, hemos estado viendo los componentes. Primero vimos la sangre, después vimos los componentes, ¿sí? Los vasos sanguíneos y el corazón, las funciones continuas del corazón o específicas de la secreción del corazón. Martín, no sé si querías decir algo. Continúo entonces. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora va a ser la integración de todo esto, del corazón, los vasos sanguíneos y la sangre, cómo van a funcionar en conjunto. Nosotros inicialmente vimos una presentación general de que vimos que desde el corazón iban a salir hacia las arterias, arteriolas, capilares, vénulas, venas y volvía al corazón, ¿sí? Ese es el mecanismo que vamos a usar siempre para salir del corazón y para retornar al corazón. Lo que vamos a hacer ahora es ponerles nombre y marcar la dirección hacia dónde van y hacia dónde vuelven. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer hoy. En el, puntualmente en el cuerpo humano, pero también en aves y mamíferos, como tenemos las 4 cavidades del corazón, que están separadas completamente las derechas de la izquierda, por lo tanto no hay una mezcla de sangre carboxigenada o desoxigenada y oxigenada, entonces tenemos dos circuitos. Estos circuitos van a permitir que la sangre se oxigene, vuelva al corazón, vaya hacia todos los órganos y vuelva nuevamente desoxigenada y se vuelva a oxigenar. Eh, con nombres generales que tenemos, les vamos a llamar circuito menor o circuito pulmonar. Son sinónimos, los pueden encontrar con cualquiera de los dos nombres, por eso es importante que se asocien los dos nombres, o menor o pulmonar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Ya vamos a ver puntualmente de dónde sale, por dónde parte y todo eso. El circuito pulmonar o menor, ¿qué incluye? Del corazón, de la aurícula derecha del corazón, perdón, del ventrículo derecho del corazón, pasa a los pulmones, esa sangre está desoxigenada, se oxigena y vuelve a ingresar al corazón a la aurícula izquierda. Ese sería el recorrido del circuito menor. Del corazón del lado derecho, sangre desoxigenada, se oxigena en el pulmón, vuelve a la aurícula izquierda. Por eso es menor o pulmonar, porque va hasta los pulmones y vuelve, no hace más nada. Entonces, nos vamos a ubicar en las aurículas, en el ventrículo derecho, que sería este celestito que está acá abajo. Del ventrículo derecho, como dijimos, sale la sangre, ¿sí? De los ventrículos sale la sangre del corazón y como sale, va a pasar a través de la válvula pulmonar, que va a separar el ventrículo de la arteria, y va a salir hacia la arteria pulmonar. ¿Sí? Como habíamos dicho, todo aquello que sale o todos los vasos sanguíneos que salen del corazón son arterias. Entonces, ventrículo derecho, paso la válvula pulmonar y paso a la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar se va a dividir en arterias más pequeñas, en arteriolas, y se va a ramificar o bifurcar en dos direcciones. ¿Por qué hace esto? Porque vamos a tener dos arterias pulmonares que van a ir una hacia cada pulmón, una hacia el pulmón derecho y otro hacia el pulmón izquierdo. Entonces, esas arterias se van a volver arteriolas hasta llegar al tamaño de capilar. En este caso se llaman capilares alveolales porque están en contacto e intercambian oxígeno y dióxido de carbono con los alvéolos que están presentes en el pulmón. ¿Sí? Los alvéolos, imagínense como un racimo de uva. Cada uvita es un conjunto de alvéolos que son células que están llenas de oxígeno y lo que me permite es la difusión entre el dióxido de carbono que tiene la sangre, que pase al alvéolo, que tiene el capilar, y el oxígeno que tiene el alvéolo, pase al capilar.
Esto hace que la sangre se oxigene. Entonces, estamos acá en ambos pulmones. Los capilares, ¿sí? Hay un intercambio gaseoso que puntualmente acá se llama hematosis. Por lo tanto, la sangre se oxigena y de capilares vamos a pasar a vénulas y de vénulas a venas, tanto izquierda como derecha, y vamos a llegar a la vena pulmonar y va a ingresar a la aurícula izquierda. Ese sería el proceso o circuito menor o pulmonar. ¿Alguna duda? No, profe. Perfecto. Entonces, salgo del ventrículo derecho, vuelvo a la aurícula izquierda y ahí paro. Y después, desde las venas, para ingresar, van a tener las válvulas bicúspidas. Una vez que pasa el circuito sistemático o mayor, ¿sí? Son los dos nombres que se van a utilizar. Mayor porque es en comparación del que acabamos de ver, es muy cortito porque va a los pulmones y vuelve. El mayor va a todos los órganos de mi cuerpo, a todos los tejidos, es decir, a la punta del dedo, al codo, a la punta del dedo del pie, al cerebro, al corazón, a irrigar los pulmones, al sistema digestivo, va a todas partes, por eso recibe el nombre de sistemático, del sistema. Por eso recibe ese nombre. Entonces, a comparación del circuito pulmonar, es mayor. Por lo tanto, lo vamos a conocer como mayor. ¿Cuál es la función en forma general del circuito mayor o sistemático? Es llevar sangre oxigenada del ventrículo izquierdo hacia todo el cuerpo, depositar el oxígeno en las distintas células de los tejidos, tomar el dióxido de carbono y retornar al corazón hacia la aurícula derecha. Eso sería el recorrido. Ahora lo vamos a ir analizando paso por paso. Entonces, nos vamos a ubicar, recién habíamos terminado el circuito menor en la aurícula izquierda, a través de la válvula bicúspide, la sangre va a pasar al ventrículo izquierdo. Entonces nos paramos desde acá, desde el ventrículo izquierdo. Como esta sangre venía de los pulmones, está oxigenada. Entonces, la sangre oxigenada va a salir del ventrículo izquierdo, va a atravesar, que acá en esta imagen no la tenemos, pues está por atrás, la válvula aórtica. Esa válvula aórtica vamos a salir a la arteria aorta, que es la arteria más grande que tenemos, que sería esta que está acá. Y esta arteria aorta se va a ir ramificando en arterias, en arterias más finas, hasta pasar a arteriolas, ¿sí? Y se van a distribuir hacia todo el cuerpo. Van a ir hacia el corazón, hacia el cerebro, hacia el hígado, el intestino, la pelvis, las piernas, los brazos, ¿sí? Acá están representadas algunas ramas. No están todas las ramas porque debería estar el cuerpo entero, pero acá están representadas algunas más importantes. ¿Sí? Entonces, de la arteria aorta, arteriolas, y después se va a transformar en capilares. Estos capilares se van a ir transformando en los distintos puntos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el corazón, en el intestino, en las piernas, y todos esos capilares lo que van a hacer es pasar la sangre, el oxígeno que tiene la sangre oxigenada, hacia el tejido y el tejido le va a devolver a los capilares dióxido de carbono. Entonces, de esta forma, la sangre se vuelve de forma desoxigenada. Entonces, vámonos, por ejemplo, acá en las piernas. Pasamos de los capilares luego se vuelven a transformar, se empiezan a transformar en vénulas y las vénulas en venas. Entonces, las vénulas de las piernas, la vénula de la pelvis, del hígado, del intestino, del corazón, de todos los órganos de nuestro cuerpo, empiezan a unirse, ¿sí? De capilares va a pasar a vénulas y esto van a empezar a unirse y van a pasar hacia las venas. A dos venas centrales o importantes que tenemos en nuestro cuerpo, que es la vena cava inferior, que esta es la que va a recolectar toda la sangre por debajo del corazón,
y la vena cava superior, que es esta vena que va a recolectar toda la sangre a la altura del corazón y de la parte de arriba, ¿sí? Acá podríamos tener el corazón, el cerebro, y toda esta sangre va a ir a la vena cava superior. Una vez que se unen la vena cava superior y la inferior, va a transformarse en la vena cava, y esta vena cava es la que va a entrar a la aurícula derecha y a través de la válvula tricúspide pasa al ventrículo derecho. ¿Estamos? ¿Claro? ¿Mareado? ¿Cómo estamos? Yo lo entendí. Bien, perfecto, Sofía. ¿El resto? ¿Se entendió? ¿Necesitan que lo volvamos a repasar? Yo también entendí, profe. Bien, buenísimo. Para que nos acordemos o ayuda memotécnica para ir recordando o saber de qué lado va la sangre de un lado o del otro. Generalmente el izquierdo, ¿sí?, es el que sale con mayor potencia. Sí, generalmente no. El lado izquierdo del corazón es el que genera con mayor fuerza. ¿Sí? Entonces, al tener con mayor fuerza el izquierdo, va a tener la fuerza para pasar sangre a todo el cuerpo. En cambio, el derecho es más débil, entonces solamente tiene la suficiente fuerza para bombear sangre del corazón a los pulmones y que esa sangre retorne. En cambio, el izquierdo es el que hace la mayor fuerza, es el que sufre la mayor presión, donde expulsa con tanta fuerza la sangre que tiene que permitir que llegue a los órganos y con ese mismo presión, empuje, tiene que volver al corazón, ¿sí? Para que se asocien o recuerden al momento de pensar en circuito pulmonar o menor o sistemático mayor, ¿sí? El derecho va a ser todo lo que es hacia el pulmón, que es cortito, y el izquierdo va a ser el completo. ¿Seguimos? Sí. Bien. Antes de seguir, algunas venas y arterias que sería bueno que conozcan. La arteria aorta, ¿sí?, que generalmente pregunta si sale, si entra el corazón, si va hacia los pulmones o si va hacia el resto del cuerpo. La arteria pulmonar, que va hacia el cuerpo. La vena pulmonar, que vuelve de los pulmones. Y las venas cava, superior e inferior. ¿Sí? Esas serían las 4 que ingresan o egresan del corazón. 2 ingresan, ¿sí? Las arterias salen y las venas entran. Pero eso sería importante tenerlas claras. ¿La arteria pulmonar no va al pulmón, profe? Sí, la arteria pulmonar va al pulmón y la vena pulmonar ingresa al corazón. No sé No, qué me habría dicho. pareció que había dicho al revés, por eso. Ah, no, perdón. La arteria pulmonar va a los pulmones y la vena pulmonar vuelve de los pulmones. Bien, entonces, dentro de la aorta tenemos distintas ramificaciones que son importantes para conocer y saber hacia dónde van. Esta sería la arteria aorta, en las cuales tienen unas arterias coronarias, coronaria derecha, derecha e izquierda. Estas arterias coronarias van a irrigar, van a encargarse de la oxigenación del corazón, ¿sí?, del tejido cardíaco. Sería esta parte de acá. Sería la vena coronaria y vena derecha, coronaria derecha e izquierda. Es decir, apenas sale la sangre de la aorta, uno de los primeros destinos que tiene o ramificaciones es el corazón. Y después, dentro de la aorta, vamos a tener la arteria subclavia izquierda, ¿sí?, que se va a ir a irrigar la parte izquierda del cuerpo. La arteria carótida, que también va a ser parte de la irrigación, oxigenación, mejor dicho, de la parte izquierda del cuerpo, y la arteria subclavia derecha y la carótida derecha también van a ir hacia el lado derecho de nuestro cuerpo.
en la parte superior porque después esta aorta se va a seguir ramificando y va a irrigar u oxigenar, va a generar las arterias que van a oxigenar el resto del cuerpo. ¿Seguimos? ¿Las coronarias se encargaban de la oxigenación de qué? Del corazón. Gracias. Van a, no sé si se acuerdan cuando vimos el corazón que estaba como enervado, como que tenía una red alrededor, hacia ahí irían las carótidas, bien digo. Perdón, no, las coronarias. Profe, Sí, las carótidas son las que oxigenan y la subclavia. ¿me puedes volver a decir que dijiste la carótida, perdón? La carótida oxigenan, ¿o no? Ah, no, sí, perfecto. No todas van a oxigenar. Ah, Lo que van a oxigenar van a ser distintas partes. La carótida izquierda se va a ir más hacia la parte del cuello, la yugular, y la subclavia del cuello para arriba, y la subclavia va a ser más esta zona central. Pero todas van a tener la función de llevar sangre oxigenada porque son arterias ramificadas de la aorta. bien, gracias. De nada. Bien. Seguimos entonces. Yo hasta recién les había contado que era corazón, arteria, arteriola, capitales, vénulas, vena, corazón. Tenemos algunas excepciones o como algún desvío en algunas situaciones. Siempre seguimos ese orden, ¿sí? Pero hay como unos pequeños callejones en el que, como no hay salida, hay que rebuscársela de otra manera. A esa circulación lo vamos a llamar circulación portal o sistema porta. ¿Sí? Si hablamos de la circulación es portal, si es del sistema es porta. Este quiere decir, se va a definir como un conducto de vías que se divide ramificándose en pequeños conductos, los cuales van a unirse desramificándose para volver a formar la vía principal sin cambiar la función. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo voy a tener una vena que se va a transformar en vénula. Vamos a ir mejor al ejemplo de abajo, que sea más lógico lo que venimos trabajando. La arteria se va a transformar en arteriola. Esa arteriola en capilar. Hasta ahí estamos perfectos. Y con lo que veníamos trabajando, los capilares se tendrían que transformar en vénulas. Pero en el sistema porta, los capilares que fueron originados de una arteria, de una arteriola, van a volver a formar otra arteriola y nuevamente una arteria. Esto es lo que llama que se desramifica y se vuelve a se ramifica y se desramifica sin cambiar la función. A esto hace referencia. Arteria, arteriola, se transforma en capilares, arteriola, arteria, y continúa el trabajo. Acá se puede pasar a una arteriola, por ejemplo, y continuar en otros lugares. Entonces, son momentos muy puntuales. En el resto del cuerpo va a ocurrir lo que hemos visto anteriormente. Estos son dos casos muy puntuales donde tenemos sistema porta arterial y el sistema porta venoso. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una vena, esa vena se va a transformar en vénula, que es más simple, más pequeña de diámetro, se transforma la vénula en capilares, hace un intercambio gaseoso y los capilares se va a transformar nuevamente en vénula y vuelve a vena. ¿Sí? Vuelve al estadio inicial. Eso sería el sistema porta. Hay algunos ejemplos muy puntuales del sistema porta que ahora los vamos a trabajar. ¿Se entiende por lo menos la lógica del circuito? Sí, profe. Sí, bien. Ahora vamos a ver puntualmente cada uno de los casos. Vamos a Son tener solamente estos casos. estos casos, exactamente. En el resto siguen el circuito como lo hemos visto. Uno de los sistemas porta va a ser el sistema porta hepático, ¿sí? Que va a ser aquel en el cual vas a permitir una ramificación o una oxigenación más rápida de los capilares del hígado, por parte del hígado. Entonces, nosotros nos vamos a parar en la parte del corazón izquierdo
en el ventrículo izquierdo, sale la sangre, ¿sí? Estamos en el circuito mayor sistemático, porque salgo del ventrículo izquierdo y voy a ir hacia una arteria hepática que va a ir directamente hacia el hígado. Y después yo tengo otra arteria que corresponden al tracto digestivo y que van a hacer el intercambio, ¿sí? Arterias, arteriolas, capilares, y se transforma en vena. Hasta acá sería todo lo normal. Arterias, arteriolas, capilares, vénulas, venas. Y acá empieza el sistema porta venoso. Estas venas lo que van a hacer, van a transformarse en vénulas, van a llegar a capilares hepáticos y estos capilares se van a transformar en vénulas y después en venas nuevamente y se va a ir hacia la vena, de la vena hepática va a ir a la vena cava inferior y de ahí va a ingresar al corazón. ¿Sí? Vamos de vuelta. Estoy parado en el ventrículo izquierdo, sangre oxigenada. Sale del corazón hacia la aorta. Dentro de la aorta se genera una ramificación de la arteria hepática que va directo al hígado y se va a transformar en capilares y los capilares se van a transformar en vénulas y venas hepáticas. Pero además tengo las arterias del tracto digestivo. Estas arterias del tracto digestivo se van a transformar en arteriolas, capilares del tracto digestivo, donde se va a hacer el intercambio, y luego estos capilares van a pasar a vénulas y venas, que hasta acá está perfecto, ¿sí? Y ahora empieza el sistema vena porta, donde la vena porta se va a transformar en vénulas y estas venas porta se van a transformar en los capilares hepáticos o capilares sinusoides hepáticos, que son estos que se encuentran acá. Y luego estos se van a volver a unificar y van a transformar vénulas, vena hepática, vena cava inferior. ¿Se entendió? ¿O necesitan que volvamos a ver algo? Yo creo que entendí. ¿Sí? ¿Seguimos entonces? Este sería entonces un sistema portavenoso, ¿sí? Porque partimos de una vena y volvemos a obtener una vena. Entonces es venoso. Además del hígado, tenemos el sistema porta hipofisiario. Es decir, vamos a ir a oxigenar, nutrir, lo que sea necesario, la hipófisis. La hipófisis va a tener su irrigación propia. En este caso también va a ser un sistema portavenoso. Entonces, vamos a tener la arteria aorta y se va a ir ramificando hasta llegar a la arteria hipofisiaria. Esa arteria hipofisiaria se va a transformar en capilares. Los capilares se van a empezar a transformar en venas, en las venas hipofisiarias, y estas venas hipofisiarias van a empezar a formar el sistema porta. Entonces, estas venas hipofisiarias se van a transformar en capilares, ¿sí? Y estos capilares en la hipófisis van luego a transformarse en venas hipofisiarias, perdón, las venas hipofisiarias después se van a transformar en la vena yugular interna y esa vena yugular interna va a ir hacia la vena cava superior. ¿Sí? Arterias, capilares, venas. Sistema porta estas venas hipofisiarias, capilares, y los capilares se reúnen en vena yugular interna y esta vena lleva todo su depósito hacia la vena cava superior. Seguimos en el mismo sistema, digamos. Nada más que es otro órgano. ¿Seguimos? Las venas hipofisiarias serían las venas porta.
Las venas porta, ¿me puedes volver a Como repetir? que recién las venas porta hepáticas, o Sí, sea, las venas hepáticas eran las porta, acá serían las hipoficiarias las porta. exactamente. Bien. Es, digamos, donde empezaba el ciclo. Esas las comparás con esta del sistema vena porta. A eso Claro, es la referencia, perfecto. La única diferencia es que acá tenemos dos medios de irrigación y acá es solo uno. Son las mismas, digamos. Pero estaría bien la comparación. ¿Seguimos? en el hepático, ¿cuál sería el otro medio de irrigación? Ya te muestro. En el hepático tenemos la normal, que es la arteria hepática, que estaba derecho y es una arteria. Y después teníamos esto, que son las arterias del tracto digestivo, capilares del tracto digestivo, y esta vena porta, que es la que ingresa a los capilares. Gracias, profe. ¿Sí? De nada. Esa vena porta sería estas venas hipoficiarias. ¿Continuamos? Sí, profe. Sí. Bien. Ahora vamos con el último de los casos donde ocurre o el último de los casos que vamos a estudiar, donde ocurre este sistema porta. Ahora vamos a ver el sistema porta renal. Esto lo que le va a permitir es la filtración, ¿sí? A nuestro cuerpo, la filtración de los desechos nitrogenados de la sangre antes de volver al corazón para irse a oxigenar. ¿Sí? Porque si nosotros no tuviéramos esto, hacia los pulmones también irían nuestros desechos nitrogenados y como nosotros no podemos hacer nada en los pulmones con los desechos nitrogenados, quedarían como tóxicos en nuestra sangre, entonces por eso las tenemos que eliminar de alguna manera. En este caso vamos a trabajar con un sistema porta arterial. ¿Sí? No vamos a trabajar con porta venoso como vimos recién. Entonces, nosotros tenemos las arteriolas, esto es el sistema urinario. En el sistema urinario nosotros tenemos los riñones. Esto sería uno o una parte del riñón, que esto ya lo vamos a ver cuando veamos sistema urinario. Esto es una parte nomás del riñón. Nosotros tenemos cientos o varias de todas estas estructuras dentro del riñón. Todo esto se lo denomina o parte de la nefrona, que es la estructura básica del riñón. Y acá es donde se va a filtrar la sangre, se va a dejar los desechos y se va a llevar la sangre y también se va a producir el proceso de oxigenación de las estructuras. Entonces, vamos a tener una arteria renal, que es la que va a ingresar al riñón. Esa arteria se va a dividir en arteriolas aferentes, aferentes que ingresan, ¿sí? Entonces, se va a dividir en arteriolas aferentes, van a ingresar a una estructura llamada glomérulo. En esta estructura del glomérulo es donde se hace la absorción de la mayoría de los nutrientes de los desechos nitrogenados de nuestro cuerpo, estos glomérulos. Entonces, acá hay capilares, se hace el intercambio de sustancias nitrogenadas y esto se vuelve a transformar en una arteriola eferente. ¿Sí? Si esto no fuera un sistema porta, al salir se debería transformar en vénulas, pero en este caso está transformado en arterias eferentes. Y estas arterias eferentes van a pasar a capilares tubulares, que sería toda esta parte superior, y estos capilares tubulares van a pasar a las vénulas y por último a la vénula renal. ¿Sí? Todo esto que está acá en rojo y estos que están acá abajo van a ser los capilares tubulares, en el cual acá estaría la sangre oxigenada y acá se va a hacer el intercambio con sangre no oxigenada. Y esto se va a unir a las vénulas, luego a la vena renal, y la vena renal se va a unir
con la vena subclavia inferior. ¿Se entendió? ¿Sí, no? Bien. O sea, el sistema porta arterial va a ocurrir acá adentro, en el glomérulo, porque entra una arteriola, se transforma en capilares y vuelve a salir arteriola. Entonces, ahí va a estar puntualmente el sistema porta. Todo el resto sería el sistema circulatorio o cardiovascular normal. Que acá, en el glomérulo, se va a hacer un intercambio de sustancias nitrogenadas, no de oxígeno y dióxido de carbono, como en el resto de los tejidos. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Bien. Buenísimo. Entonces, vamos a ver lo otro que nos queda, que es la presión sanguínea. Me avisan cuando lo pueden ver, por favor, así. Ahí ya ven la presentación. Sí. Sí, perfecto. Bien. Un segundo. Ahí está. Así puedo ver si. Bien. Sistema circulatorio. Hemos visto las funciones generales. Lo que vamos a empezar a ver hoy va a ser la presión sanguínea, que es lo que más o menos hemos estado hablando, con la fuerza, con las contracciones con la que bombea el corazón la sangre hacia el lado derecho, o sea, hacia todo el cuerpo, o circuito menor o circuito mayor, desde el lado derecho del corazón o desde el lado izquierdo del corazón. Entonces, la presión sanguínea es una medida de la fuerza por unidad de área con la que la sangre empuja las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces, es fuerza por unidad de área. Va a depender tanto del tamaño de las arterias, ¿sí? Del grosor del espacio que hay en las arterias, como de la fuerza con la que sale bombeada. Por lo tanto, va a relacionar la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, que ya lo vimos un poco en la clase anterior. Presión sanguínea va a ser igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica, es decir, la resistencia que van a tener las paredes de las arterias al momento de salir la sangre. Entonces, dependiendo de esa resistencia y del gasto cardíaco que hace el corazón, es lo que vamos a tener o lo que se conoce como presión sanguínea. Y en forma general o lo que se considera normal en los adultos, de una persona sentada o acostada, en general se considera de 120 a 80 milímetros de mercurio. Si eso es lo que se considera como normal o lo que se toma en medicina como normal. Sabemos de la vida cotidiana que hay gente que siempre o tiene la presión más baja de esto o siempre tiene la presión más alta. Y esos serían los normales para esa persona. En forma general, estos son los valores que se consideran adecuadas. Y esto se tomaría, ¿sí?, en la arteria branquial de los adultos, que es, por eso lo hacemos aproximadamente cuando nos tomamos la presión sanguínea, lo hacemos o deberíamos hacerlo del brazo izquierdo aproximadamente a la altura del corazón, porque físicamente a misma altura tenemos la misma presión. ¿Sí? Esto ya más hacia la física sería el trabajo puntual. Entonces, por eso siempre se toma en ese brazo o se debería tomar en ese brazo. Para eso serían los valores normales. Ahora vamos a ver
qué significa el 120 y qué significa el 80. ¿Hasta acá estamos? Vamos, para obtener estos resultados, ¿sí? 120 y 80, vamos a medir dos presiones. Una presión sistólica, que es aquella presión, ¿sí? Como sistólica, sabemos que la sístole es cuando se contrae los ventrículos, o sístole ventricular, contracción de ventrículo, o sístole auricular, contracción de los aurículos. Entonces, la presión arterial sistólica es la presión que nosotros consideramos como la alta, la presión alta que decimos. A eso se referencia, porque es el valor máximo de tensión en la arteria, en la sístole, ¿sí? Las arterias van a sufrir distintas presiones, pero cuando se contrae por completo el corazón, ¿sí? Y esto permite la salida de la sangre, en ese momento, es decir, cuando sale el flujo de sangre, es la mayor presión que van a sufrir nuestras arterias. A esto es lo que decimos cuando el corazón late. Y esta fuerza va a depender de la fuerza de contracción del ventrículo. Es decir, 120 sería el valor normal. La contracción que realiza o la presión que realiza el corazón, cuando sale del corazón, va a generar una presión de 120. Si esa persona, su corazón está, por decirlo de forma muy general, su corazón está débil, no va a llegar a 120, va a tener, por ejemplo, 100. En cambio, si su corazón está haciendo mucho esfuerzo, va a contraer con una mayor fuerza y eso va a tener un latido o una presión de 140. Por ejemplo, ¿sí? Es como si yo me tomo la presión ahora sentado o si yo me doy una vuelta a la manzana corriendo y me vuelvo a tomar la presión, esta presión va a aumentar porque mi corazón necesitó contraerse con mayor velocidad y mayor fuerza para oxigenar más rápido mi cuerpo. A eso vamos a llamar a la presión arterial sistólica y es el efecto de la presión hacia los vasos sanguíneos. Eso es lo que estamos midiendo en ese caso. Y ahora vamos a la parte que nosotros generalmente o en la vida cotidiana le decimos presión baja, a la presión diastólica, que es cuando el corazón se relaja. Entonces va a ser el valor mínimo de tensión arterial en la diástole, es decir, cuando el corazón se empieza a llenar, las arterias descansan de presiones. Entonces, esa presión que tiene es el valor mínimo que va a tener. Y va a depender puntualmente de la resistencia vascular, es decir, de la resistencia de los vasos sanguíneos. Y va a tener un efecto en la distendibilidad de las paredes de la arteria, ¿sí? Mientras más se contraigan y dilatan, acá también va a jugar, por ejemplo, el caso del colesterol. Si yo tengo las arterias tapadas, van a estar más rígidas o a medida que envejecemos, nuestros vasos sanguíneos se vuelven más rígidos. Entonces, ese movimiento de expansión y relajación va a ir disminuyendo. Entonces, como es el valor mínimo, es el espacio entre los dos latidos, va a ser el valor inferior. ¿Se entiende hasta acá? ¿Dudas? Sí, profe, se entiende. Bien, perfecto. Continuamos entonces. Esta presión arterial, de forma general, va a depender de 5 factores. ¿Sí? O nosotros vamos a trabajar sobre 5 factores, porque después también está toda la parte hormonal, que acá nosotros no lo vamos a ver porque ya lo vimos como un pantallazo, ustedes no lo trabajan. Entonces, por eso vamos a ver solamente estos 5 factores que van a generar una dependencia de la presión. Entonces, la primera dependencia va a ser el volumen de eyección. Eyección es de expulsión, lo que yo elimino o lo que yo expulso de algo. Entonces, el volumen de eyección, es decir, la cantidad de sangre que yo elimino de mi corazón, no elimino, perdón, expulso de mi corazón,
durante la sístole. Cuando yo contraigo el ventrículo, sale sangre. Ese volumen de sangre es lo que me va a alterar la presión. Cuanto más volumen yo tenga de sangre, mayor va a ser la presión arterial. ¿Sí? ¿Se entiende esta relación? Si yo tengo más masa o más volumen de sangre, necesito más fuerza para que salga. Por lo tanto, aumenta la presión. Eso sería con respecto al volumen de sangre. Lo segundo que tenemos es la distensibilidad de arterias, que es la capacidad de las arterias de aumentar de diámetro y volver al tamaño inicial. Nosotros, a medida que envejecemos, el tejido de las arterias se va poniendo un poco más rígido. Entonces, mientras menor sea la capacidad de la arteria de aumentar de diámetro, ¿sí? Si yo tengo una arteria así y puede aumentar así, la presión arterial va a ser pequeña. Si yo tengo una arteria así y aumenta hasta acá nomás, la presión arterial va a ser mayor. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, menor capacidad de aumentar tamaño, mayor presión arterial. ¿Estamos? ¿Dudas? No, profe. Bien. El tercer efecto, factores que incluye, va a ser la resistencia vascular. Es decir, la fuerza que se opone al flujo sanguíneo al disminuir el diámetro de las arteriolas. La sangre va a salir por las arterias y estas arterias cada vez se tienen que ir haciendo más finitas. Y esa disminución es la misma cantidad de sangre por estrechos cada vez más finos. Entonces ahí genero una mayor presión, una mayor resistencia. Entonces, mientras más pequeñas sean el diámetro de las arteriolas, es decir, mayor resistencia tengo, mayor va a ser la presión arterial. ¿Se entiende? Sí. Bien. Después tenemos la volemia, ¿sí? Que esto más o menos lo habíamos hablado la semana pasada. La volemia es el volumen de sangre en todo el sistema circulatorio, ¿sí? En conjunto, para que veamos diferencia. Acá volumen de eyección era lo que salía al ventrículo. Acá es todo lo que yo tengo en mi sistema. Entonces, mientras más volumen tengo, la presión la presión arterial es mayor, ¿sí? Pensemos como un ejemplo gráfico, cuando nos desangramos, ¿sí? Cuando nos hacemos un corte grande, perdemos gran cantidad de sangre y esa gran pérdida de sangre lo que hace es que la presión disminuya. Porque el volumen disminuye, la presión disminuye. O cuando vemos a veces en las películas que hay una persona que ha sufrido un accidente y que les hacen transfusiones de sangre. Una de las cosas por las que se hacen las transfusiones de sangre es para aumentar el volumen de volemia y este aumento de la volemia, es decir, del volumen de sangre en su cuerpo, hace que aumente la presión arterial. Y por último de los factores de los que vamos a ver es el gasto cardíaco, que va a ser la cantidad de sangre que bombea el corazón por unidad de tiempo. Es decir, mientras más sangre bombeo en menor cantidad de tiempo, mayor va a ser la presión arterial. Por ejemplo, yo ahora me puedo tomar la presión o contar y voy a tener un número, por ejemplo, de 10 pulsaciones o 110 pulsaciones por minuto. Salgo al correr, cuando vuelvo a correr, esas 110 pulsaciones por minuto se me transformaron en 150, por ejemplo. Y para que haya una mayor cantidad de latidos, tengo que tener una mayor presión arterial, porque todo eso al contraer más seguido me va a afectar la presión arterial, es decir, va a salir más veces la misma cantidad de volumen, pero va a salir con mayor fuerza para que vuelva o retorne más rápido.
¿Dudas hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? Por mí no, profe. Bien. Estos nosotros los vemos así como en forma general, pero algunas la hemos visto que se van a autorregular a través de las hormonas, de la secreción de la adrenalina, por ejemplo, va a hacer aumentar el gasto cardíaco. Entonces, las distintas hormonas van a hacer alguna cosa u otra cosa, o pueden ser por factores externos, por ejemplo, salir a correr, factores externos a través de algún medicamento o de transfusiones de sangre, por ejemplo. Y también la bulimia la podíamos regular con la elaboración de la orina. ¿Se acuerdan que también vimos que la regulación de la orina, la producción de mayor orina o menor orina, mayor retención de sodio, etc.? Hasta acá es la clase de hoy. Si no tienen dudas, hasta acá hemos llegado y mañana continuamos con lo que